La patria del criollo es un ensayo de interpretación de la realidad colonial guatemalteca escrita en 1970 por Severo Martínez Peláez, donde nos muestra la dura realidad del indio en Guatemala. Capítulo 1. Los criollos. La palabra criollo designaba a los hijos de españoles nacidos en América sin ningún mestizaje. Los criollos, a su vez, preferían llamarse a sí mismos españoles, haciendo a un lado su origen de nacimiento y subrayando su origen. Recordemos que la conquista de América fue el triunfo de unos cuantos grupos aventureros. La conquista suele verse como un choque de armas, como un evento bélico. Se puede demostrar que la evangelización fue una tercera fase, un sometimiento ideológico. Después de ser derrotados, los indígenas fueron obligados a tributar despiadadamente, fueron despojados de sus tierras, sometidas a esclavitud y ulteriormente a servidumbre. La Recordación Florida es el primer documento en que se manifiesta, de manera clara y vehemente, la idea y la emoción de una patria guatemalteca. Capítulo 2. Las dos Españas. Los criollos tenían clara conciencia de que ellos estaban gozando lo que otros habían conquistado. El repartimiento y encomienda fueron instituciones que nacieron unidas y así permanecieron durante su primera etapa. El repartimiento tenía dos aspectos, pues consistía en repartir tierras y también indios para trabajarlas. La encomienda primitiva era en realidad un pretexto para repartirse los indios y explotarlos. La voz más poderosa en defensa de los indios salió de la orden religiosa de Santo Domingo, que fue del propio Fray García de Loaiza. Así nacieron las leyes nuevas que establecían en ellas que todos los indios eran vasallos libres. Capítulo 3. Las dos Españas. Continuación. Las leyes nuevas no fueron aceptadas del todo por los criollos, ya que en esas leyes abolían la esclavitud y los hacían libres. Por otro lado, los españoles peninsulares venían a buscar fortuna a Indias, lo que resultó que las familias hereditarias perdieran terreno en lo económico y en lo político. Eso causó enfrentamientos entre ellos. El español decía que el criollo era un parásito sin producir y que constituían una clase explotadora y haragana. Capítulo 4. Tierra milagrosa. La tierra, que para los campesinos hería, cansaba y era dura, pero era vital, para los criollos era un paisaje ideal y soñador, que es plasmado en la Recordación de Florida, donde es un complejo histórico, crónico, geográfico, etnográfico y discusión de problemas económicos de la administración pública que se desarrolla en el escenario de un paisaje. Capítulo 5. El indio. El indio es el que da lugar a los más violentos desplazamientos de enfoque y a las más flagrantes contradicciones. El criollo señala y describe al indio como holgazán, receloso y desconfiado. El indio estaba obligado a acudir al trabajo de haciendas y labores bajo la presión del sistema de repartimientos. Los criollos les preocupaba la disminución de los indios, así que ellos los cazaban siendo todavía niños, para que se reprodujeran pronto y no disminuyera el número de tributarios. Capítulo 6. El mestizaje y las capas medias. Las capas medias conformaban la tercera parte de la población al llegar la colonia a su fin. Fueron conformadas principalmente por los primeros mestizos que nacieron justo después de la conquista en la pérdida de las sublevaciones indígenas. El rapto y la violación de las mujeres indígenas fue un fenómeno muy frecuente. Las leyes españolas no prohibían el casamiento entre españoles e indígenas, sino que las fomentaban. Sin embargo, los españoles prefirieron mantener las diferencias entre los dos grupos. No se casaron con ellas. Fue donde solo se dio un mestizaje feudal. Al surgir la servidumbre en la colonia, después de la etapa inicial del mestizaje, este se volvió un fenómeno muy complejo. De ahí surgió otros dos tipos de mestizaje: el mulato español con negra y el sambo negra con indio. A mediados del siglo XVIII, los mestizos se convirtieron en una fuerza económica muy importante para el reino. Capítulo 7. Pueblos de indios. La estructura de la colonia tenía por base la concentración de los indios de los pueblos incorporados a la monarquía, y con la abolición de la esclavitud están ligadas a la revolución de indios, una vía importante para el proyecto político que estaba establecido en las leyes nuevas. Fue arduo el trabajo para poder dominar la resistencia de los conquistadores y colones esclavistas. El régimen colonial fue un régimen de terror para los indígenas, ya que la idea de los criollos fue siempre mantenerlos con miedo. Los indios huían a lugares clandestinos, formando comunidades y trabajando en las tierras. A esos pueblos se les llamó pajuites. Capítulo 8. La colonia y nosotros.
Se fueron perfeccionando los mecanismos legales de la opresión de los indios. Es innegable que el conjunto de características que definen a Guatemala como un país subdesarrollado son consecuencias del proceso colonial que le dio forma a esta sociedad y le imprimió sus características más profundas por obra del dominio criollo. El rompimiento de la estructura colonial de los pueblos fue el cambio más importante producido por la reforma y la estructura de la sociedad guatemalteca.